Hay finales que duelen y otros que se sienten merecidos. Pero lo de Ángela Aguilar es otra cosa. Un derrumbe anunciado que todos vieron en vivo y que nadie en su círculo logró maquillar. En un año pasó de ser la princesa del regional a convertirse en el nombre más boicoteado, abucheado y rechazado del público mexicano y estadounidense. Boletos rematados, conciertos semivacíos, ciudades enteras firmando para que no se presentara y un silencio glacial en los Latin Grammy que dejó claro que su brillo ya no iluminaba, ardía. Y no, este desplome no se explica solo por un romance polémico, un comentario torpe o un meme viral. Es mucho más profundo. Para entender cómo Ángela terminó en este punto, en este final que se siente casi cruel, hay que mirar hacia atrás, la dinastía, el peso del apellido, la educación milimétricamente controlada, la industria que la infló como símbolo de pureza y un amor que terminó poniéndola en el banquillo público. Cuando ves el cuadro completo, el golpe final deja de ser sorpresa. Esto no empezó en 2024, lleva años fermentando. Ángela nunca fue tratada como una joven normal. Creció dentro de la familia más vigilada y simbólica del regional mexicano, un pedestal que funciona como privilegio, hasta que se convierte en maldición. Su abuelo Antonio Aguilar no era un cantante, era una institución, discos, películas, giras gigantes y un legado que se volvió parte de la identidad mexicana. A su lado, Flor Silvestre, una leyenda igual de imponente. Juntos formaban una especie de mitología nacional. El problema es obvio. Cuando vienes de un amor épico y una carrera intocable, cualquier tropiezo tuyo luce como una traición a la narrativa familiar. Después está su padre, Pepe Aguilar, Grammys, palenques reventados y una autoridad casi indiscutible, aunque muchos olvidan que él también sobrevivió sus propios escándalos. Pero para el público la familia Aguilar es la realeza del regional, lo correcto, lo puro, lo tradicional. Y en medio de esa aura impecable entra Ángela, no como una artista emergente, sino como la heredera oficial del imperio. Subió al escenario antes de terminar la primaria, grabó su primer disco siendo niña y creció convertida en el rostro del futuro ranchero sin haber tenido tiempo de descubrir quién era fuera del apellido. Desde chica la construyeron como figura perfecta, disciplinada, impecable, sin margen para equivocarse, una estatua. Y cuando te crían como estatua, cualquier grieta se ve como un derrumbe. Eso explica por qué su caída fue tan brutal. No fue solo por lo que hizo, sino por lo que representaba: privilegio, perfección obligatoria, tradición forzada y un linaje que muchos sienten que nunca terminó de honrar. Además, Ángela vivía una contradicción imposible. La educaron para personificar el México ranchero, pero creció en Estados Unidos, con ballet, música clásica, estética pop, TikTok y una sensibilidad totalmente distinta al mundo que debía representar en el escenario. Cada gesto humano se convertía en escándalo. Cada risa, cada comentario, cada foto filtrada se amplificaba hasta niveles ridículos. El episodio del 25% Argentina, dicho en broma, fue usado para destruirla. Las fotos privadas con Gus y Lau detonaron acusaciones de doble moral y soberbia. Nada proporcional. Todo excesivo. Todo amplificado por la expectativa de perfección que nunca pidió pero que le impusieron desde la cuna. En realidad, Ángela no cayó sola. La empujó un sistema que la quería impecable. Un público que nunca la vio como adolescente sino como monumento y una industria que la moldeó para representar algo que no era. La tormenta estaba escrita desde el principio. Solo faltaba el momento exacto para que explotara. Cuando habló de México desde la mirada de una chica de 20 años viviendo en Los Ángeles, la crucificaron como si hubiera escupido en el orgullo nacional. Y lo peor es que jamás la trataron como humana. La trataron como objeto sagrado. Ángela no tenía permiso para fallar como cualquier joven normal. Sus errores se multiplicaban por 1000 porque desde el día 1 la vendieron como santuario moral. Varios críticos, incluso periodistas del regional, dijeron que el verdadero problema no era ella como artista, sino la obsesión de su familia por imponer la narrativa del prodigio perfecto, la princesa intocable, la heredera diseñada para no mancharse. Una historia que funciona mientras todos creen, pero que explota cuando recordás que la chica es de carne y hueso. Su caída no empezó con Nodal, empezó cuando la expectativa dejó de ser pedestal y se volvió prisión. Antes de Nodal, antes de boletos tirados, antes de abucheos, hubo un quiebre que marcó su relación con el público.
la filtración de las fotos con Hilao en 2022. Ese día se derrumbó la estatua que su familia había pulido durante años. La pureza, la herencia impecable, el ícono del regional. Todo se vino abajo porque la mayoría no vio una foto filtrada. Vio la confirmación de que Ángela nunca fue el personaje que les prometieron. Y en este género, cuando rompes la fantasía, el castigo es inmediato. Las imágenes, sacadas de un chat privado, mostraban a Ángela, que había sido menor cuando empezó ese vínculo, abrazando a Hilao, un compositor mayor de la oficina de Pepe Aguilar. Nadie vio contexto, vieron secreto, engaño a la imagen familiar, falta de control, y la reacción fue brutal. Hilao quiso apagar el incendio diciendo que solo se estaban conociendo. Ángela lloró en un video diciendo que estaba vulnerable, expuesta, herida, pero lejos de calmar, encendió más odio. Para muchos, ella rompió el pacto de porcelana. La princesa del regional debía ser impecable. Desde ese día nació algo peor que el escándalo. Un odio acumulado, silencioso, esperando activarse. Cada palabra, foto o gesto suyo se volvió burla, meme, imitación. Y lo más cruel es que dejaron de verla como víctima de una filtración y la convirtieron en símbolo de privilegio, en alguien que exigía aplausos sin aceptar consecuencias. Eso también fracturó a la familia Aguilar. Pepe la defendió. Sí, pero se notó que lo sobrepasó. Por primera vez la dinastía perdió el control de su relato y quedó expuesta ante un escándalo que no podían editar. Ahí empezó la caída lenta. Ahí nació el resentimiento que explotaría cuando apareció un nombre que lo cambiaría todo. Cristian Nodal. Si el caso con Hilao abrió la grieta, lo de Nodal directamente partió al público. Y lo irónico es que nadie lo vio venir. No había fotos, no había rumores fuertes. Nodal acababa de separarse de Kazu en medio de una tormenta mediática. Ángela seguía con su carrera estable. Hasta que un par de miradas, comentarios y coincidencias encendieron Internet como si hubieran descubierto un delito emocional. Lo que podría haber sido un romance entre dos jóvenes se convirtió en gasolina para el odio que ella acumulaba desde 2022. ¿Por qué? Porque apareció junto a él en el peor momento. Nodal venía de dejar a una mujer querida por todo un continente y cualquier mujer cerca de él iba a ser marcada. Pero como la mujer era Ángela, a quien muchos ya querían ver caer, la narrativa se volvió venenosa. Las redes la colocaron como la tercera en discordia sin pruebas, videos viejos donde ella decía admirarlo, fotos de cuando era adolescente y él ya famoso, y frases donde insinuaba que siempre hubo una historia fueron reinterpretadas como confesiones de culpa. La percepción estaba armada y nada de lo que dijera la desarmaría. Cuando confirmaron el romance, la reacción fue inmediata. Funas, abucheos, boicots y un rechazo más grande que el del caso Hilao. La mujer marcada por haber roto su imagen ahora cargaba con el estigma de interferir en la ruptura más mediática del momento. Y para colmo, el romance la amarró a los problemas legales de Nodal. Aunque ella no tenía nada que ver, su cercanía hizo que muchos la vieran como parte del mismo paquete tóxico. Lo trágico es que por primera vez ella parecía enamorada, pero ese amor terminó siendo sentencia. A partir de ahí, cada paso era juicio público. Cada error mínimo se convertía en avalancha. Y eso se confirmó en los Latin Grammy. Lo ocurrido ahí no fue descuido ni nervios. Fue un instante tan incómodo y simbólico que se transformó en la imagen más viral del evento. Ese fue el momento en que el final de Ángela Aguilar dejó de ser advertencia y se volvió espectáculo global. Cristian Nodal subió al escenario a recibir uno de los premios más importantes de su carrera, Mejor Álbum Ranchero Mariachi. Un logro gigante para cualquiera, pero sobre todo para alguien hundido en críticas, problemas legales y una prensa esperando su próximo error. Era el momento perfecto para limpiar su imagen, darle fuerza a su equipo y mostrar que él y Ángela eran un frente unido. Pero no lo hizo. Mientras agradecía a fans, disquera, equipo, familia y hasta a personas que nadie tenía idea de quiénes eran, ignoró completamente a su esposa. Ni una palabra, ni un guiño, nada. Las cámaras fueron directo a Ángela. Sonrisa tensa, mirada perdida. Ese gesto de quien entiende que algo se rompió, pero todavía no sabe cuánto. La familia Aguilar intentó sostener la escena, pero todos sabían lo mismo que el público. Ese silencio no fue casual. Y lo que vino después lo confirmó. Internet explotó en minutos.
Los clips del discurso se viralizaron junto a compilaciones donde Nodal le declaraba amor eterno a Belinda o agradecía a Casu con discursos kilométricos llenos de emoción. El contraste fue un balazo. La tendencia del día fue una sola. ¿Dónde quedó Ángela? Ella intentó controlar el daño dedicándole un post celebrando que su papá y su esposo compitieran por el mismo premio. Un gesto desesperado por salvar la narrativa familiar. Pero ya era tarde. El silencio de Nodal pesaba más que cualquier comunicado limpio y elegante. Ese instante no solo incomodó, quebró por completo la percepción pública de la pareja. La imagen del amor firme, del apoyo mutuo, de lo que pasa afuera no afecta, se desmoronó. Y lo peor es que lo del escenario era solo la punta del iceberg. La crisis verdadera estaba afuera. Conciertos vacíos, abucheos, giras desplomándose. El público dejando de verla como víctima para empezar a verla como alguien sin identidad propia ni conexión real. Ese golpe, perder el cariño del público, es más doloroso que cualquier desplante en una gala. Si los Latin Grammy fueron el terremoto emocional, su gira fue la catástrofe comercial. Y acá la historia deja de ser romance y drama para convertirse en números fríos. Cuando un artista cae, no se nota en Twitter, se nota en Ticketmaster. Y lo de Ángela fue brutal. En ciudades donde antes la recibían con euforia, ahora había sectores enteros vacíos, filas de asientos sin vender y boletos rebajados a precios absurdos. Llegaron al extremo de vender 4 por el precio de 1. Eso no es mala prensa. Eso es el mercado diciendo ya no te queremos. Lo peor es que cualquiera podía entrar y ver los mapas, zonas en rojo, asientos libres por cientos, capturas de auditorios casi vacíos horas antes del show. Y mientras intentaba sostener una gira herida, apareció otra bomba. Su puesta en escena se parecía demasiado a la de Casu. Vestuarios, iluminación, estética teatral, elementos escénicos, todo demasiado similar. En un contexto donde ya la pintaban como la que se metió entre Nodal y Casu, esta coincidencia fue dinamita pura. La conversación se volvió una locura. Que copiaba, que provocaba, que no tenía identidad propia. Aunque no hubiera pruebas, la percepción pública estaba sellada. Y mientras afuera era boicot comercial, en México tomó otra forma: indignación política. Cuando el gobierno de Jalisco la contrató para cantar el 15 de septiembre, la gente estalló. Se creó una petición para cancelarla y juntó más de 150,000 firmas. No era jaro hormonal, era gente diciendo, con mis impuestos, no. El evento se hizo igual y Pepe Aguilar salió a presumirlo. Pero todos sabían que aquello no fue un triunfo, sino la confirmación del rechazo masivo. En medio de esa tormenta, Ángela tomó una decisión que dejó claro el estado real de las cosas. Anunció una pausa. Habló de sanar, de terapia, de cerrar ciclos, de soltar el pasado. No son palabras de alguien en su mejor momento, son palabras de alguien intentando sobrevivir al derrumbe. Y lo trágico es que nunca dejó de cantar bien, nunca dejó de trabajar, nunca dejó de esforzarse, pero el público simplemente dejó de escucharla. Y cuando un artista pierde eso, pierde todo. Y lo que vendría después, la crisis con Nodal, los silencios cada vez más públicos, el distanciamiento evidente, terminaría dando forma a un final tan extraño que nadie sabe si es una pausa o el final definitivo. Con su carrera tambaleando, lo último que necesitaba era que su relación, el único pilar que defendió contra viento y marea, empezara a mostrar grietas. Pero fue exactamente lo que pasó. El romance que un día parecía épico se volvió un capítulo más del desastre. Documentos recientes describen discusiones fuertes en los Latin Grammy, tensión evidente frente a todo el mundo y versiones diciendo que Ángela salió del evento al borde del llanto. No fue un chisme aislado. Varias fuentes que estaban en el recinto lo mencionaron y el comportamiento de ambos después de la gala reforzó esa narrativa. Nodal, que antes se desvivía en declaraciones públicas de amor, se mostró distante, frío, casi despectivo hacia su propia pareja. Ni un gesto, ni una mirada, ni un mínimo reconocimiento. Ángela, intentando sostener una imagen que ya se desmoronaba, lanzó un mensaje amoroso en redes, pero era demasiado tarde. Para el público era evidente. Algo se quebró esa noche. Y lo más provocador es que esta vez no hubo error de Ángela. No fue un comentario torpe ni un video desafortunado. Fue su pareja quien decidió dejarla expuesta frente a millones, justo cuando más necesitaba respaldo.
A ese desplante se sumó otro problema que incendió todo: el caso legal que envuelve a Nodal. Las denuncias por supuestamente alterar contratos, manipular grabaciones y violar acuerdos con su disquera no solo lo pusieron a él bajo fuego, sino que arrastraron a Ángela por pura asociación. Aunque no tuviera nada que ver, la opinión pública es despiadada. Castiga por cercanía. Las redes fabricaron una narrativa casi trágica. Ella habría entregado su imagen, su carrera y su credibilidad por una relación que ni siquiera la protegía. Mientras tanto, los shows se vaciaban, los abucheos crecían, los boletos se remataban y aquella historia de amor que prometía un renacer terminó pareciendo un error colosal. Pero lo peor vino después: la sospecha, cada vez más ruidosa, de que Ángela estaba cargando sola con el costo emocional y profesional del vínculo, mientras Nodal seguía adelante sin mirar atrás, celebrando premios y discursos mediáticos. Esa percepción, justa o no, selló su caída. Ya no era solo la cantante funada, era la mujer que apostó todo y perdió. Y lo que vino después: el retiro, el silencio, la desconexión total con su público, convirtió este capítulo en algo todavía más doloroso. Tras meses de funas, polémicas, peleas públicas, shows vacíos y un romance vuelto tormenta, Ángela hizo lo inesperado. Desapareció, sin comunicado épico, sin un volveré, sin una despedida de estrella. Simplemente se fue. En uno de sus mensajes más comentados habló de cerrar ciclos, sanar heridas, ir a terapia y trabajar en sí misma. Ya no sonaba a artista, sonaba a alguien quebrada. Y la audiencia, dividida desde 2022, lo interpretó de dos formas. Para unos era madurez, para otros la prueba de que el escándalo la había rebasado. Lo más triste es que no era solo descanso ni estrategia. Lo que mostraban los documentos y lo que se veía en redes era otra cosa: agotamiento real, emocional, mental y profesional. Su gira colapsada, su romance cuestionado, su imagen por el suelo y un público que, después de llenar palenques para escucharla cantar La Llorona, ya no parecía dispuesto a concederle otra oportunidad. Peor aún, su silencio coincidió con un contraste brutal. Mientras ella se retiraba, Nodal avanzaba. Premios, entrevistas, titulares. Él sumaba logros, ella sumaba rechazo. Y ese contraste terminó de instalar la percepción más dolorosa de todas: la idea de que ella lo dio todo por una relación que jamás le devolvió nada. El público empezó a preguntarse si el amor que defendió con uñas y dientes terminó destruyéndola, si su silencio era estrategia o resignación, si la pausa era táctica o un entierro anticipado. Pepe Aguilar intentó mantener la fachada familiar, subiendo contenido positivo y celebrando shows, pero la ausencia de Ángela era abrumadora. Su figura omnipresente se había convertido en un eco, un recuerdo, un fantasma. Mientras tanto, las redes no paraban: memes, videos de abucheos, clips del silencio de Nodal, capturas de shows vacíos, repetición constante del mismo relato. Ángela ya no era la reina que fue. Ese desgaste constante creó un final incómodo. No se retiró oficialmente, pero desapareció. No renunció a la música, pero tampoco volvió. No dijo adiós, y nadie sabía si debía esperarla. Un final sin cierre, una caída sin golpe final, un punto suspensivo que suena más a abandono que a descanso. Su final no fue escándalo ni drama monumental. Llegó silencioso, incómodo, letal para la industria. No fue la cancelación masiva la que la borró, fue el desgaste, la desconexión total con un público que antes la idolatraba. Su nombre dejó de mover pasiones y finalmente dejó de mover gente. Desapareció no porque la destruyeran, sino porque nadie encontraba razones para buscarla. Y ahí reside la tragedia. Su pausa coincidió con un boom del regional mexicano, nuevas voces y estilos llenando el espacio que parecía suyo. Mientras Ángela intentaba recomponerse, la industria siguió avanzando. Lo más doloroso: tras invertir emocionalmente en Nodal y en una imagen impuesta, quedó aislada, pagando sola el precio de una historia que la desgastó personal y profesionalmente. Polémicas, haters y discusiones se enfriaron, pero nada se convirtió en apoyo. El silencio del público pesaba más que cualquier escándalo. Ese es el verdadero final horrible. No es un derrumbe, es un apagón lento. La carrera no terminó oficialmente, pero tampoco avanza. No hay un adiós claro, ni intención firme de volver. Está en un limbo extraño,
El apellido es demasiado grande para dejarlo, pero la situación es demasiado desgastante para retomarlo con fuerza. Una pausa indefinida, donde nadie sabe si habrá regreso, porque ni siquiera ella parece tener la respuesta. Y ahí queda flotando la pregunta incómoda tras todo: presión familiar, errores públicos, exposición emocional, caída comercial y un romance que la dejó más sola que